Seguimos en esta cobertura en París, Francia, y con el noveno Foro Global de Ciudades Sostenibles. Nos acompaña en este momento el congresista de la República de Perú. Se trata de Américo Gonza. Gracias, congresista, por concedernos esta entrevista. Recientemente estuvo acá la presidenta de Perú, Dina Boluarte, vino a la Conferencia de los Océanos en un viaje en el cual también estaban otros jefes de Estado acá muy cerca a París, en Niza, con este tema que preocupa, el tema ambiental. Usted hoy está acá, congresista, y me gustaría preguntarle, bueno, ¿cuál es el balance? ¿Por qué viene a París a este foro? ¿Y qué está haciendo Perú en materia de sostenibilidad ambiental? Gracias. En primer lugar, saludar al señor Galo Limón y a todos los organizadores que han hecho posible este evento. Gracias por el reconocimiento de nombrarme como embajador de ciudades sostenibles en este noveno foro. Mire, el Perú enfrenta graves riesgos con desastres naturales, sequías y inundaciones. Hay que acordarse que Perú es uno de los países afectados por el fenómeno del Niño, que es un fenómeno recurrente, natural, que viene de siglos atrás. El Perú en ese sentido, lo que está haciendo, bueno, de lo que nos toca de nuestra labor legislativa, estamos apostando por el tema de la agricultura, que son los más afectados cuando pasan este tema de las sequías, afectados a la agricultura, inundaciones, afectados a la agricultura. Sí, de merced lo que le pasa a los otros sectores también, por supuesto, el transporte y la economía en su conjunto. Nosotros venimos impulsando proyectos, por ejemplo, para que el agricultor tenga créditos a costo social, para que los programas que el Estado le da a los alumnos en las diferentes regiones del país le compren a la agricultura familiar y en general proponer el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ha habido intentos inclusive de algunos sectores del gobierno de hace años, ¿no?, de crear instituciones dedicadas a este propósito, pero están ahí. Pero finalmente creo que yo siempre llamo a la unidad de todos los peruanos, de todos los sectores de gobierno y políticos para sumarse en ese sentido. Ya viene la Cumbre Mundial de Gobernabilidad y Democracia de la Organización Democrática Mundial, y se habla del tema de gobernabilidad, de estabilidad democrática en América Latina. En Perú se han generado episodios como el reciente episodio del presidente Pedro Castillo, y acá en París la comunidad internacional se pregunta: ¿existe estabilidad democrática y política en Perú? No, fíjese que como historiador también, aparte de ser abogado, hemos estudiado este fenómeno del tema de la gobernabilidad en el Perú, ¿no? Este es un fenómeno que no es de ahora, es un fenómeno que viene desde la colonia, cuando los españoles fueron expulsados del Perú y las fuerzas políticas hasta ahora no han podido ponerse de acuerdo. Hay que tener en cuenta que Lima y el Perú han sido la sede administrativa centralizada del colonialismo. El Perú sufre de un problema que es el centralismo absoluto para Lima y la gobernabilidad, que significa la falta de representación de los peruanos del Perú profundo, de las regiones. Entonces el descontento viene por ese lado, ¿no? Los recursos escasos, donde por ejemplo en el Perú las empresas que más ganan son las que no pagan impuestos, y se sostiene con los impuestos que pagan los ciudadanos que menor recurso, que menor ganan, ¿no? Entonces son temas estructurales, la desigualdad, el olvido de los pueblos de las comunidades de los pueblos originarios y la falta de tener una circunscripción electoral propia y la concentración de los recursos en el gobierno central. Nosotros hemos aprobado hace poco el duplicar el Fondo Común, que es los recursos del Estado que se van a los gobiernos locales y regionales, ¿no? Entonces son desafíos que nos toca por delante enfrentar, y yo creo que lo vamos a hacer en conjunto, ¿no? Fíjese que en el caso mío, soy legislador elegido por el Perú Libre, el partido que ganó las elecciones, donde muchas de estas propuestas que habíamos hecho a la población en 2021, descentralizar el gobierno, los recursos, la renegociación de los contratos lesivos para el Estado peruano, ninguno de esos se puso en práctica. Primero por el presidente Castillo, que abandonó y renunció a Perú Libre, al partido que lo llevó al gobierno, y después cometió muchos errores con quienes
él llamó para que gobierne, pero a ninguno de la línea del Perú Libre. Pero ahí podemos decir, congresista, que Dina Boluarte siguió con ese proyecto político de Pedro Castillo. ¿Y qué decir ante las denuncias de Amnistía Internacional de violación de derechos humanos en Perú por parte del gobierno de Dina Boluarte? Mire, redondeo la idea. Entonces, Pedro Castillo y Dina Boluarte renunciaron a Perú Libre. Si con Pedro Castillo estuvimos mal, con la señora Boluarte estuvimos peor, porque lo que el presidente Castillo abandonó, si bien es cierto, lo que prometió a la campaña a la población, no se echó para el lado del sector de la derecha, que es tradicional y la que no quiere cambios. La señora Dina Boluarte no solamente abandonó los ideales de Perú Libre, lo que le prometió a la población, sino que ella sí se echó para el lado de la derecha, del sector conservador, y ahí hemos visto pues que cuando vinieron las protestas justamente de la gente que creía que ellos votaron por un programa de gobierno y no se cumple. Entonces vinieron las propuestas y la represión vino de parte de los órganos de seguridad del Estado, comandado por la señora Boluarte, por supuesto. Congresista, hoy estamos acá en Perú, hablando de Perú, en París, en el corazón de París, en el marco de del noveno Foro Global de Ciudades Sostenibles, pero yo quiero ahora enfatizar esta pregunta para Colombia, donde también nos ven a través del tercer canal de Colombia. Hay un drama en el país terrible con este atentado al candidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, pero también desestabiliza absolutamente a la izquierda y pareciera que la criminaliza de una cuando sale Marco Rubio y dice eso fue la izquierda. Usted es un congresista de izquierda y no estamos hablando de la izquierda de Colombia, hablemos de la izquierda de América Latina. Estados Unidos ha criminalizado a la izquierda. ¿Y qué piensa usted del atentado de Miguel Uribe Turbay en Colombia? Mire, es curioso porque siempre que se dan las elecciones en algún país de Latinoamérica y la izquierda gana, siempre los sectores conservadores de la extrema derecha generan atentados a través de grupos delincuenciales que ellos controlan para culpar justamente a la izquierda, ¿no? Esto no es de ahora, ¿no? Nosotros lo hemos estudiado, como le menciono, soy historiador, y lo que hemos visto que por parte del capitalismo salvaje que lidera Estados Unidos, existe esta suerte de culpar a la izquierda de todos los males cuando la izquierda nunca ha gobernado aún en Latinoamérica, o cuando ha habido intentos de ganar las elecciones han sido derrocados, ¿no? O han sido de una petardeados o saboteados estos gobiernos. Entonces fíjese, Pedro Castillo ganó, en donde ya ahora inclusive dilucidado que estuvo la embajadora americana detrás de sacar a Castillo. Esto es como un golpe de Estado. Hay un golpe de Estado, obviamente, sí. Y ya inclusive los archivos desclasificados de la CIA han sacado a las pruebas que desde Allende y otros, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, la CIA ha estado involucrada en todo este tipo de acontecimientos. Nada raro, o sea, ¿la CIA podría estar involucrada en lo de Miguel Turbay? También, fíjense que los grupos terroristas que se han generado en Latinoamérica han sido financiados por inclusive ONGs que han respondido a estos intereses, ¿no? Hubo un canciller con el presidente Castillo que manifestó que su investigación había determinado que la CIA había estado involucrada desde mucho antes en la conformación inclusive de grupos terroristas para desestabilizar los países, para que los países se entretengan en solucionar sus problemas de criminalidad y delincuencia y vengan a los recursos naturales o a los precios regateados a precios muy bajos de los que normalmente podríamos esperar. Pero entonces, congresista, ¿qué hacer? El presidente Petro propone que se haga un bloque, una unidad latinoamericana y un bloque con más fuerza. La Comunidad Andina de Naciones, digamos que es un bloque económico, pero la propuesta de Petro es distinta. Usted como congresista de Perú, acá en París, hoy en este evento, ¿cuál sería el mensaje para los televidentes que nos ven no solo en Colombia, sino en toda América, en América Latina, en torno a ese bloque y a esa unidad latinoamericana? ¿Cómo se puede construir? Mire, ese es un sueño latinoamericano que lo tenemos desde Bolívar, ¿no? Él hablaba de la patria grande, ¿no? Para hacerle frente a los bloques norteamericanos y al bloque europeo. Y es algo que no hemos podido construir porque justamente nos sabotean cuando hay un intento de unidad los intereses mundiales para poder desestabilizar y evitar que nos unamos, ¿no?
divide y reinarás, lo que siempre ha pasado. Cuando han salido figuras emergentes en Latinoamérica que buscan esta unidad, siempre han infiltrado a sus agentes en algunos gobiernos para desacreditar y evitar esta unidad que de hace tiempo. Imagínense si nos uniéramos Latinoamérica, seríamos un bloque tan importante que podría hacerle frente o competir de igual a igual a grupos importantes como Norteamérica y la Unión Europea, ¿no? Justamente ese es el temor de quienes evitan este acercamiento entre los países latinoamericanos, ¿no? Fíjese que Europa, después de las guerras, Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones de personas, han podido ponerse de acuerdo, aún con sus diferencias en idiomas y toda la historia trágica que han vivido. Y Latinoamérica, que tenemos por lo general el mismo idioma, salvo Brasil, pero que están por ahí y no podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Es algo que nos lleva a la reflexión. Última pregunta, congresista, porque usted ya tiene que partir. Yo quiero preguntarle, Vargas Llosa, que recibió además acá en Francia, fue reconocido en la Real Academia. ¿Qué piensa usted de Vargas Llosa? Que además falleció hace poco, ¿no? Acá en París, ¿usted qué piensa de Vargas Llosa? Mire, nosotros reconocer, ¿no? Ha sido un premio Nobel peruano al que hay que darle los méritos correspondientes, reconocido mundialmente por su literatura, por su pluma, por su libro, ¿no? Él en sus años mozos fue de izquierda, ¿no? Y como todo joven, en sus buenos años. En sus buenos años, sí, efectivamente. Pero luego cuando ya él a su senitud, a su vejez cambió y se volvió una persona muy recalcitrante de la ultraderecha, cosa que no entendemos, ¿no? Pero esas son cosas que pasan, ¿no? Más allá de eso, obviamente, nosotros nos conforta, y ojalá tuviéramos más premio Nobel, no solamente en literatura, y que es algo que nos falta en la ciencia y la tecnología también en el Perú, que es un país que no tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nosotros estamos impulsando, por ejemplo, la creación de ese ministerio, ¿no? Cosa que, como hemos visto ahora en el foro, la ciencia y la tecnología que deben ir de la mano para sacar adelante a los países. Congresista Américo Gonza, gracias por esta entrevista para América Latina y para el mundo. Soy Daniel Mejía Lozano, corresponsal desde París, Francia, y esta entrevista hace unas revelaciones importantes, así que seguimos conectados acá, desde París, desde Francia. Perfecto, congresista, regáleme